La pandemia podría desencadenar una crisis económica global y destruir hasta 25 millones de empleos alrededor del mundo si los gobiernos no actúan en forma rápida para proteger del impacto a los trabajadores, dijo el miércoles la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, si vemos una respuesta internacional coordinada, como sucedió en la crisis financiera global del 2008, entonces el impacto del desempleo global podría ser significativamente menor, dijo la OIT. La organización llamó a que se tomen medidas urgentes, coordinadas y a gran escala para proteger a los trabajadores en el lugar de empleo, estimular la economía y apoyar los empleos e ingresos. Dichas medidas deberían incluir el aumento de la protección social, el apoyo a la conservación del empleo a través del trabajo en jornada reducida o las licencias remuneradas, así como la desgravación financiera y fiscal, incluso para las micro, pequeñas y medianas empresas, agregó la OIT. Basándose en diferentes escenarios para el impacto de la epidemia en el crecimiento económico global, la OIT estimó que los desempleados a nivel global aumentarían entre 5,3 millones, escenario bajo, y 24,7 millones, escenario alto. En comparación, la crisis financiera mundial del 2008 aumentó el desempleo mundial en 22 millones de personas. Esto ya no es solo una crisis mundial de salud, también es una importante crisis económica y del mercado laboral que está teniendo un gran impacto en las personas, dijo el director general de la OIT, Guy Ryder. En 2008, el mundo presentó un frente unido para abordar las consecuencias de la crisis financiera y se evitó lo peor. Necesitamos ese tipo de liderazgo y resolución ahora, agregó. Precio de petróleo West Texas Intermediate cae 24,4%. Su nivel más bajo desde febrero de 2002. El precio por barril del crudo Brent del Mar del Norte para entrega en mayo terminó en $24.88 en Londres, en caída de más de 13%, un mínimo desde 2003. El WTI y el Brent perdieron más de 60% de su valor desde el último máximo de inicios de enero. Los precios del petróleo volvieron a derrumbarse el miércoles 18 de marzo en un mercado que sufre por sobreoferta y por una caída de la demanda mundial de crudo por la crisis del nuevo patógeno. En Nueva York, el barril de West Texas Intermediate, WTI, para entrega en abril terminó en $20.37, una fuerte baja de 24,4% a un mínimo desde febrero de 2002. En tanto el barril de Brent del Mar del Norte para entrega en mayo terminó en $24.88 en Londres, en caída de más de 13%, un mínimo desde 2003. El WTI y el Brent perdieron más de 60% de su valor desde el último máximo de inicios de enero. Falta de acuerdo. El movimiento de pánico en los mercados del oro negro empezó el viernes 6 de marzo, último día de la cumbre interministerial de los estados de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y sus aliados en Viena. El fracaso de las negociaciones entre el jefe de filas del cartel, Arabia Saudita, y el aliado más importante de la organización, Rusia, llevó a Riad a inundar el mercado para presionar a sus competidores. Esta decisión provocó una caída de precios, el lunes 9 de marzo, inédita desde la Guerra del Golfo de 1991. Además, coincidió con una demanda mundial lastrada por la pandemia del nuevo patógeno, que ha causado más de 8.000 muertos en todo el mundo y paralizado la economía global. ¿Hasta dónde? Según el analista Bjarne Schieldrop, de CEP, a falta de acuerdo entre Riad y Moscú los precios del barril caerán hasta los $20, o incluso menos si la diferencia entre la oferta y la demanda alcanza los 10 millones de barriles diarios en el segundo trimestre, explicó a la AFP. En ese caso, la caída sería solo temporal, puesto que, a ese nivel, solo algunos productores, como los sauditas, podrían sobrevivir, lo que haría que los precios subieran automáticamente, indicó por su parte Ipek Oskardeskaya, de Swissquote Bank. La maniobra, sin embargo, no parece desanimar a Estados Unidos, cuya producción alcanzó la semana pasada su nivel récord de 13,1 millones de barriles diarios, según la Agencia Estadounidense de Información sobre la Energía, EIA.
Las reservas de petróleo estadounidenses aumentaron por octava semana consecutiva, mientras que las de gasolina y los productos destilados bajaron, según el informe semanal de la IA publicado este miércoles. En la semana que terminó el 13 de marzo, las reservas comerciales de crudo subieron 2 millones de barriles a 454 millones. Las reservas de gasolina cayeron 6,2 millones de barriles, y las de productos destilados como carburante para calefacción y combustible de avión 2,9 millones de barriles. Se desploma el peso mexicano y cae a mínimos históricos. El peso mexicano registró un nuevo mínimo histórico este 17 de marzo, al depreciarse un 1,5% respecto al día anterior. La nueva cotización es de 23,22 por dólar, de acuerdo con la agencia Reuters. Este es el tipo de cambio más desfavorable de la moneda mexicana desde enero de 1992. Además, la Bolsa Mexicana de Valores se desplomó un 8% durante la apertura y suspendió las operaciones por 15 minutos. La jornada anterior también fue desastrosa para el peso mexicano, que se depreciaba un 5% debido a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, por sus siglas en inglés, de recortar la tasa de interés y a una mayor percepción de riesgo financiero por la pandemia. El peso llegó a cotizar a 23,07 unidades por dólar. El tipo de cambio alcanza su nivel máximo histórico de 23 pesos y 7 centavos, y fácilmente puede alcanzar 23,50 en esta semana, de acuerdo con el portal Aristegui Noticias. La caída de la moneda en las últimas 10 sesiones acumula, en el año, un retroceso de más de un 20%. Merkel asegura que Alemania sufre la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial por la pandemia. La canciller alemana ha ofrecido un discurso televisado para explicar la situación a sus compatriotas. La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha instado a sus compatriotas a que acaten las restricciones impuestas para minimizar la pandemia durante un mensaje televisado que ha ofrecido este 18 de marzo. Esta mandataria ha destacado que se trata de un problema muy grave y sus conciudadanos deben tomar la situación con toda seriedad. Asimismo, Merkel ha definido esa pandemia como un desafío que Alemania no vive desde la Segunda Guerra Mundial y ha llamado a desarrollar acciones y solidaridad de manera conjunta, informa la agencia Bloomberg. Debido a que el número de pacientes en Europa ya ha superado al de China, Merkel ha destacado que las personas deberán aparcar ciertos aspectos de su vida y ha explicado las medidas básicas que deben tomar para desacelerar la propagación de esa enfermedad. Quedarse en casa, lavarse las manos y mantener la distancia. En particular, con personas que pertenecen a grupos vulnerables, como los mayores de edad. Finalmente, Angela Merkel ha augurado que la situación se volverá más difícil en las próximas semanas y ha reiterado su promesa de que su gobierno hará todo lo que esté en su mano para mitigar el impacto de esta pandemia. El gobierno federal de Alemania, en colaboración con los 16 estados de ese país, ha ordenado el cierre de escuelas, bares, clubs y gimnasios. Aunque no ha optado por una cuarentena total, Merkel ha dado a entender que el ejecutivo germano está abierto a tomar más medidas, ya que muchas personas aún van a parques y cafeterías.